Channel. Un asesinato por encargo. Un brutal homicidio. Caos en un vecindario. Para el FBI y para el Departamento de Policía de Nueva York, nuestra ciudad se convierte en la línea de frente de una lucha implacable. El enemigo, los traficantes de drogas, que no se detienen ante nada para proteger sus ganancias. Los archivos del FBI. En los 80 el comercio de drogas en Nueva York era una pesadilla. Los traficantes ganaban millones. La violencia estaba fuera de control. La policía luchaba contra las bandas, pero solía ser su víctima. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Agentes del FBI y cientos de policías se unieron en un plan audaz contra la violencia y contra el negocio feroz de los traficantes. Muerte de un oficial. En Nueva York, en los años 80, el Departamento de Policía desarrollaba una batalla casi perdida contra los reyes de la droga. El sargento Mike McGinnis, de la Policía de Nueva York, trabajaba en la División Narcóticos del Distrito de Queens. Había varias grandes organizaciones que vendían cocaína y heroína en el sudeste de Queens. Y una de ellas era la de Lorenzo alias Fat Cat Nichols. Lorenzo Fat Cat Nichols nació en Queens hace 26 años y es mayorista de drogas. Distribuye la cocaína y heroína a los traficantes de nivel medio. Su precio por un kilo de cocaína es de $50,000. Este hombre vale millones. Nichols protege su negocio rodeándose de un grupo cerrado de socios leales, muchos de ellos familiares. Para la policía de Queens, no será nada fácil desmantelar la banda de Nichols. Su cuartel general se encuentra en una tienda de alimentos en Jamaica, Queens, entre la avenida 107 y la calle 150. Vigilamos el lugar. Hablamos con muchos informantes. Llevamos a cabo muchos operativos de compra y redadas en ese lugar. Enviamos agentes encubiertos a comprar la droga y este era un problema recurrente en esta zona. Pero aún no lográbamos armar un caso contra Fat Cat ni contra ninguno de los principales miembros de su organización. Pero cambió en julio de 1985. Una unidad llevaba a cabo una operación encubierta y consiguió información que permitió liberar una orden de allanamiento contra la tienda de alimentos de Fat Cat Nichols y sobre el apartamento ubicado justo sobre la tienda. El informante dijo que allí guardaban armas, dinero en efectivo y muchas clases de drogas. Yo mismo entré en la tienda junto con otros 2 agentes. Fui detrás del mostrador, me dirigí a la parte trasera y vi una luz encendida en el cuarto del fondo. Me dirigí hacia allí. Había 3 hombres tras un gran escritorio y enseguida me di cuenta de que uno de ellos era Fat Cat Nichols. Allanamiento policial. Todos contra la pared. Nichols busca algo por lo bajo. Bajo la silla donde estaba Nichols, los oficiales encuentran una automática cargada y un revólver. La policía revisa la habitación y encuentra heroína, cocaína y $30,000 en efectivo.
Hay varios kilos de marihuana sobre el escritorio de Nichols. El grupo de requisa que fue al segundo piso encontró $150,000 en efectivo en cajas. Cientos o quizás miles de paquetes de cocaína callejera, envuelta en papel de aluminio y cristales de heroína y más armas. Arrestaron a Nichols acusado de posesión de drogas y armas. 24 horas más tarde está libre. Pagó una fianza de $70,000. Cuando lo arrestaron, Nichols ya estaba en libertad condicional. Se presenta ante su funcionario de libertad condicional para preguntarle si el arresto no violaba las condiciones de su libertad. Le dijo a su oficial Brian Rooney que estaba en la tienda para ordenar un sándwich. Rooney llama a McGinnis para corroborar su historia. Así que le conté lo sucedido, que lo arrestamos en la tienda, que tenía varias armas, pero desafortunadamente pagó una fianza y estaba seguro de que se había ido. Entonces Rooney me dijo, no lo hizo, está aquí, sentado afuera de mi oficina. En ese mismo momento, Rooney lo arresta de nuevo por violar su libertad condicional. Ahora la situación para Nichols era otra. Si bien pudo liberarse con una fianza de nuestro arresto, no podría liberarse del cargo de violación de su libertad condicional. No hay fianza para eso. De manera que, sin considerar que estaba en problemas conmigo, al Estado le debía aún 14 años. Y ahora sí estaba en graves problemas. Una semana más tarde, McGinnis y Rooney testifican en la audiencia. Relaté en pocas palabras lo que sucedió aquella noche y el juez decidió de inmediato que incurrió en violación de su libertad condicional, así que estaba atrapado. Tenía derecho a una audiencia más como esa, y luego volvería a la cárcel por los 14 años restantes. Pero el traficante no pensaba dejar que eso ocurriera. 2 meses después de la audiencia, el oficial a cargo de la libertad condicional de Nichols, Brian Rooney, lleva a un compañero de trabajo hasta su casa. Atraviesa Jamaica South, uno de los vecindarios en Queens. Sabe que esta zona es peligrosa, pero no sabe que lo siguen. De pronto, un automóvil se ubica a su lado. Brian Rooney recibe un disparo en el brazo y uno en la espalda. Muere al instante. Sus asesinos desaparecen en la noche. La policía llega enseguida, pero no hay nada que puedan hacer. Requisan la escena del crimen y encuentran poca evidencia. No dejaron ni siquiera casquillos desparramados. Nadie vio lo que ocurrió. La noticia del asesinato llega rápidamente a oídos del sargento Mike McGinnis. Me telefoné a un sargento y me lo contó. Habían asesinado a un oficial de libertad condicional en Stoffin Boulevard, de nombre Brian Rooney. Era un gran hombre y un buen oficial de libertad condicional. Era una buena combinación de asistente social y policía, justo lo que se requiere para ser un buen oficial de libertad condicional. La policía sale a la calle para reunir información y encontrar al asesino. El asesinato de Rooney es el último de una larga cadena de homicidios en Jamaica South. Las bandas de traficantes se pelean entre ellas por el territorio y por controlar las ganancias. La tasa de homicidios en esa zona donde se comercializa la droga crece a una velocidad increíble. Las balaceras eran cosas de todos los días. Los ciudadanos estaban aterrorizados y no querían salir de sus hogares, así que sabíamos que no teníamos opción, deberíamos perseguir estas bandas. El NIPD redobla sus esfuerzos y pone en marcha la Operación Limpieza, una operación antidrogas a gran escala y a largo plazo.
Traen cientos de agentes de comisarías de toda la ciudad. La operación tiene como objetivo los traficantes de drogas de Jamaica, Queens, donde asesinaron a Rooney. Los agentes hacen sondeos por el vecindario cerca de Sutphen Boulevard, donde cometieron el homicidio. Hablan con los vecinos con la esperanza de que alguna persona haya visto algo fuera de lo común el día en que asesinaron a Rooney. La policía se entera de que vieron a dos sujetos en la zona, socios de Lorenzo Fat Cat Nichols, Howard Mason y Perry Bellamy. Nichols tenía un motivo muy importante para matar a Rooney. Los investigadores sospechan que fue él quien ordenó a Mason y Bellamy que mataran a su oficial de libertad condicional. En el futuro. This is a media war. 10 de la noche, solo en Discovery Channel. La policía sabe que vieron en el vecindario a Howard Pappy Mason, lugarteniente en la organización de Nichols, y a Perry Bellamy, socio de Mason, la noche en que asesinaron a Rooney. Una llamada anónima afirma que Bellamy estaba fuera del automóvil cuando dispararon contra Rooney. Al día siguiente, otro informante le dice a la policía dónde encontrar a Bellamy. El dato los lleva directo a él. Stick your hands up on the wall! What? Stick your hands on the wall now! Do nothing, man! Stick your hands on the wall! Hallan a Bellamy en su vecindario y lo llevan para interrogarlo. You understand me? I got my right. Admite que vio a Rooney horas antes de que lo asesinaran. Dice que trataba de advertirle a Rooney sobre el plan para asesinarlo. Es por eso que lo vieron por la zona esa noche. Después de varias horas, los agentes se enteran de que en realidad no fue precisamente una advertencia lo que hizo a Rooney. Bellamy admite que estuvo en el auto con Rooney la noche del asesinato. Dice que Howard Mason le disparó a Rooney. Bellamy estuvo en la cárcel semanas antes del asesinato. Dice que escuchó cuando Nichols le decía a otro recluso que su oficial de libertad condicional tendría su merecido. Las autoridades acusaron a Bellamy de instigar y colaborar en el asesinato del oficial Rooney. Y ahora los policías siguen los pasos de Howard Pappy Mason. En la bota del sospechoso encuentran una Derringer calibre 22 totalmente cargada. Se presentan cargos contra Mason por asesinato y posesión de armas. Los investigadores ya tienen a los conspiradores tras las rejas, pero no pueden probar que fue Fat Cat Nichols quien ordenó a Mason y Bellamy que asesinaran a su oficial de libertad condicional. En el año 1987, la crisis de drogas ilegales en Nueva York empeoró notablemente. La cocaína denominada crack se extendió por toda la comunidad. Nunca antes vi nada igual. Agente especial del FBI, David Higgins. Básicamente, en la preparación del crack, se toma una cantidad bastante pequeña de cocaína que combinada con otros ingredientes se estira muchísimo. Y de esta manera, lo que antes se vendía como 1 gramo por $100, ahora podía llegar a valer 1,000 para el traficante. La droga se vende a precio accesible, tan solo $2 por ampolla, y es altamente adictiva. Para un vecindario de clase trabajadora como ese, el crack es la droga perfecta. Debido al alto nivel de adicción, los adictos buscaban la droga con frecuencia y por eso buscaban medios para conseguir dinero. Naturalmente cometían delitos como el hurto o el robo, y es por esto que el índice de delitos en este vecindario creció enormemente.
El NIPD redobla entonces sus esfuerzos. Le dan un nuevo nombre a la operación limpieza, Operación Queens. A comienzo de los 80, se formó una fuerza federal de lucha contra la droga organizada en la ciudad de Nueva York. El propósito era perseguir a los traficantes y los mayores distribuidores de droga. Se asignó al agente especial Richard Martínez a la nueva fuerza. Se creó una organización que utilizaba al FBI, al Departamento de Policía de Nueva York, al Departamento Estadounidense Antidrogas y otros organismos para coordinar el ataque directo contra estos elementos. La OCDF estaba formada por brigadas y cada una tenía su propia misión que cumplir. La misión era ir tras los traficantes de cocaína, crack y heroína. La fuerza investiga a varias pandillas de drogas en Jamaica, Queens. Sentimos que lo mejor que podíamos hacer por los ciudadanos de esa comunidad era darle mucho poder a este grupo, que serían los que irían tras esos sujetos. Tanto poder como fuera posible. El tráfico de drogas en Jamaica South Queens es un negocio en verdad lucrativo. Las grandes ganancias son causa de mayor competencia y violencia. Casi la mitad de los delitos serios en la ciudad de Nueva York eran delitos relacionados con el crack. En octubre de 1987, asesinan a un taxista mensajero por testificar sobre una batalla armada que presenció. Un mes más tarde, un inmigrante de Guyana denuncia a traficantes de crack que vendían droga en la calle donde vivía. La noche siguiente, alguien arrojó bombas incendiarias contra su casa. Los agentes del NIPD de la comisaría en Jamaica South son los elegidos para proteger al testigo y a su familia. Pero las amenazas continúan. Thomas Galbat, miembro de la organización de Lorenzo Fat Cat Nichols, se acerca al testigo en la calle. Galbat le dice que tiene 3 semanas para abandonar el vecindario, o de lo contrario, toda su familia morirá. En 1987 los traficantes eran los que mandaban en Jamaica South Queens. Intimidaban y asesinaban a quienes tenían el valor de enfrentárseles. El Departamento de Policía de Nueva York y la Fuerza Federal caldeaban los ánimos de las organizaciones de traficantes de Jamaica Queens. Hacen más de 2.000 arrestos por venta y posesión de drogas entre octubre de 1987 y enero de 1988. Hacia fines del mes de enero de 1988, envían a uno de los lugartenientes de Lorenzo Nichols, Thomas Mustafa Galbold, a Rikers Island por amenazar al testigo de Guyana. El 24 de febrero, Howard Pappy Mason, sospechoso del asesinato del oficial de libertad condicional, Brian Rooney, es declarado culpable por los cargos de posesión de armas. Cortamos la cabeza a la serpiente y teníamos sus principales secuaces y además era un buen caso en su contra, de manera que creíamos que esa organización estaba definitivamente acabada. El NIPD y el FBI toman la delantera en la lucha para recuperar las calles de Jamaica South. Pero esta guerra está a punto de tomar un giro inesperado. Es el 26 de febrero de 1988, apenas unos días después de que condenaran a Nichols y Mason, el oficial Edward Byrne custodia al testigo de Guyana. Y aunque el hombre que amenazó a su familia está en la cárcel, el testigo sigue recibiendo amenazas. Byrne es un novato, tiene solo 22 años. Y esta es solo otra noche de rutina. A las 3 de la madrugada, un automóvil pasa por el puesto de guardia del oficial Byrne. El sedán gira a la esquina y desaparece.
20 minutos más tarde, 3 hombres se escabullen por detrás del auto del oficial Byrne. El testigo escucha los disparos. A las 3:28 se escucha el comunicado. Baja de un oficial de policía en Jamaica, Queens. La policía llega al lugar solo unos minutos después. Dispararon contra las 2 ventanillas delanteras del auto del oficial Byrne. El policía novato está muerto. Todo policía reacciona ante algo así, lo toma como algo personal cuando asesinan a otro policía. El testigo al cual protegía el oficial Byrne declara que escuchó disparos y vio a varios hombres en un auto oscuro que escapaba a toda velocidad. Los investigadores encuentran un Old Cutlass del 76 oscuro, estacionado a poco más de 3 kilómetros del lugar donde le dispararon a Byrne. En el auto no encuentran nada. Después del asesinato del oficial Byrne, la policía de Nueva York comenzó a tomar medidas enérgicas contra los traficantes, en especial contra los de Jamaica, Queens. Querían encontrar a los asesinos. Cientos de agentes de la policía trabajaban en turnos de 12 horas en 3 comisarías, en la zona sudeste de Queens. Requisaron casi 200 lugares e interrogaron a más de 300 personas que se sospechaba eran traficantes. Los investigadores piensan que Lorenzo Nichols ordenó el asesinato de su oficial de libertad condicional desde la cárcel. Y el hombre que amenazó al testigo que Byrne protegía tenía conexión con la organización de Nichols. Por lo tanto, Nichols es el natural sospechoso. Cuando asesinan al oficial Byrne, varios miembros de la fuerza del FBI investigan a un traficante de Queens muy relacionado con la organización de Nichols. Lo que hicimos fue cambiar el foco de la investigación hacia una organización Smith, que tenía negocios con los socios de Nichols. Nos pusimos a trabajar a toda máquina. Investigamos directamente la organización de Nichols porque recibíamos información de los mismos informantes que colaboraban en el caso Smith. Tenían información de Nichols y apuntamos a los miembros de la organización que estaban en las calles. Para infiltrarse en la organización, los investigadores utilizaron diferentes armas. Pusieron a oficiales encubiertos a comprar drogas. E intervinieron los teléfonos. Si Nichols tenía algo que ver con el asesinato del oficial Byrne, en verdad cometió el error más grande de toda su vida. Ahora todos los recursos del FBI, el NIPD y de la DEA se utilizan para acabar con su operación. Tus ganas de explorar. Solo en Discovery Channel. El joven oficial Eddie Byrne, de tan solo 22 años, entregó su vida para proteger a un testigo de las garras de una banda. El 29 de febrero es el entierro del oficial Eddie Byrne y 10.000 agentes se hacen presentes en el funeral. No se puede asesinar a un policía y quedar impune. Agente especial Richard Martínez. Es por esa razón que la policía reacciona tan rápido. Por esa razón. El alcalde de Nueva York, Ed Koch, promete encontrar a los culpables. La ciudad ofrece una recompensa de $10,000 por cualquier información que ayude a condenar a los asesinos de Byrne. La comunidad está furiosa. Tras años de intimidaciones, está harta de los traficantes de droga. El agente especial David Higgins. Había tiroteos a cualquier hora del día. Muchos inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado.
Y hubo varios casos muy famosos de niños que resultaron muertos a causa de estos tiroteos. La policía tenía una línea telefónica especial para presentar pistas o datos. Contestaban 400 llamadas cada 8 horas. En pocos días, la recompensa asciende a $130,000. 3 días después del tiroteo, una llamada anónima afirma conocer la identidad del que disparó contra el policía. Un oficial convence a la persona que llama de encontrarse con él. El informante le dice al policía que el que disparó fue Todd Scott. La policía ya lo conoce, es sospechoso por el asesinato de una prostituta. Salen a buscar a Scott en el departamento de un pariente. Allí encuentran un testigo dispuesto a hablar. Dice conocer a los hombres que dispararon. Estaba presente cuando planearon el golpe y sabe quién lo ordenó. El 24 de febrero, pocas horas después de ser sentenciado por tenencia de armas, Howard Mason llamó a uno de sus traficantes, Philip Copeland, desde un teléfono público en Rikers Island. Al día siguiente, Copeland se encontró con otros delincuentes de su banda, Todd Scott, David McClary, Scott Cobb, en un departamento a 10 calles del lugar del asesinato. Copeland les dijo que el jefe estaba loco. Les ordenó que maten a un policía, cualquier policía. El precio del contrato fue de $8,000. De acuerdo con el informante, los hombres echaron a la suerte quién sería el que dispararía. Todd Scott sería el encargado de hacerlo. El destino del oficial estaba escrito. En la mañana siguiente, Scott regresó al departamento, ufanándose por lo que hicieron. Solo recibieron algunos pocos dólares de los $8,000 que les prometieron. El informante contó cómo se armó el asesinato. ¿A quién eligieron? No eligieron al oficial Byrne en particular, eligieron al oficial que custodiaba al testigo que cooperaba con la policía. Era un blanco muy fácil. Howard Mason quería que el asesinato de Byrne fuera un mensaje escalofriante para el departamento antidrogas. Tu reputación lo es todo cuando eres un traficante de drogas. Si saben en el vecindario que no deseas tomar represalias violentas por las acciones contra tu persona o tu organización, no durarás mucho como traficante. Este asesinato, en realidad, dio un gran impulso a la lucha antidrogas en la ciudad de Nueva York. La ejecución de un oficial de policía por el solo hecho de representar a la fuerza y no por una represalia de tipo personal. Finalmente el NIPD tiene nombres para asociar al tiroteo. Libran entonces pedidos de captura contra Philip Copeland, Todd Scott, Scott Cobb y David McClary. Copeland ya estaba en la cárcel por otro delito, así que la policía busca a los otros 3 hombres. Esa misma tarde, la madre de Scott Cobb llama a la policía. Quiere negociar la entrega de su hijo, pero él nunca se presenta. Los investigadores creen que en algún momento Cobb se pondrá en contacto con su madre. Instalan una trampa en su línea telefónica para identificar los números de las llamadas entrantes. Las noticias del asesinato están aún candentes y la policía mantiene la presión sobre las calles. Y en poco tiempo se presenta otro testigo importante. Una joven le dice a los oficiales que ella presenció el asesinato del oficial Byrne. Dice que estaba en la calle cuando escuchó un disparo y vio hombres alrededor del auto de la policía. Se escondió detrás de un auto hasta que los hombres se fueron. Cree que no la vieron. Los investigadores le muestran fotos para hacer el reconocimiento. Confirma que vio a Todd Scott en la ventanilla del acompañante del patrullero. También identifica a David McClary como el hombre parado al lado de la ventanilla del conductor y a Copeland como el hombre que vio detrás de McClary.
La policía tiene ahora un testigo del asesinato. Necesitan hallar a los 3 sospechosos. Al día siguiente de instalar la trampa en la línea telefónica de la madre de Scott Cobb, la policía tiene su primer triunfo. Una de las llamadas entrantes se rastrea hasta una dirección en Queens Village. Es una de las casas seguras de Howard Mason. El 3 de marzo, a menos de una semana del asesinato de Byrne, los agentes encuentran a Scott Cobb. Hey, man. Freeze! Sit down and put your hands behind your back. Slow. De inmediato lo ponen bajo custodia. La policía revisa la casa. En el sótano encuentran a Todd Scott. Al mediodía siguiente, David McClary se entrega a la policía. Lo acompaña su madre. De los 4 hombres acusados por el homicidio de Byrne, el único sin antecedentes criminales es McClary. Todd Scott y David McClary se contradicen entre ellos en sus declaraciones. Se acusan uno al otro de disparar contra el policía. Todas las versiones establecen que quien conducía el auto donde escaparon era Scott Cobb. Entre la policía y los fiscales, finalmente logran obtener una versión de lo que sucedió. A las 3:25 a.m., Todd Scott distrajo al oficial Byrne golpeando la ventanilla del acompañante en el patrullero. David McClary le disparó 5 veces al oficial Byrne a través de la ventanilla del conductor. Philip Copeland estaba justo detrás de McClary. Los 4 son acusados de asesinato en segundo grado, pero para los agentes y la policía quedan aún más interrogantes sin resolver. ¿Actuó solo Howard Pappy Mason en este golpe? ¿Tuvo Fat Cat Nichols algo que ver en todo esto? ¿Y podrían probarlo? La policía y los agentes del FBI sospechan que uno de estos 2 hombres es quien ordenó el asesinato de un oficial de la policía de Nueva York, un distribuidor mayorista de drogas, Lorenzo Fat Cat Nichols, o su ex empleado, Pappy Mason. Aquí el agente especial David Higgins. La muerte del oficial de policía Byrne fue una investigación a nivel estatal. Estuvo a cargo del Departamento de Policía de Nueva York. Y mientras ellos continuaban con su propia investigación, las autoridades federales y los miembros locales de las fuerzas llevaban adelante una investigación paralela sobre la organización de Nichols. Los investigadores se dieron cuenta de que no es suficiente encerrar en la cárcel a los jefes y principales miembros de una organización. Si su propósito es acabar con la violencia, deben destruir a las bandas. El negocio de drogas de Fat Cat Nichols es enorme. Tiene ganancias anuales de $20 millones. Por la información que nos dieron, ya sabíamos que el centro de operaciones de la organización de Nichols era la tienda Big Mac Deli, ubicada en el área de Laurelton en Queens, New York. De inmediato conseguimos órdenes para examinar los registros de llamadas telefónicas de esa zona. Para investigar a esta enorme y peligrosa organización, el FBI realiza escuchas telefónicas. El encargado de este caso es el agente especial Richard Martínez. Solo este tipo de investigación permite obtener información de grandes conspiraciones. Cuando un oficial encubierto negocia con un vendedor, de seguro contactó a 1 o 2 personas. Para atrapar a la organización, son necesarias las escuchas. Los oficiales intervienen las líneas telefónicas, pero enseguida encuentran un obstáculo. Los sospechosos en la organización de Nichols se sentían paranoicos por la atención policial centrada en el vecindario como consecuencia del asesinato del oficial Byrne. Y creían ser objeto de constantes escuchas telefónicas. Y mudaron su centro de operaciones de inmediato. Los agentes entonces se centraron en la familia de Nichols. Una semana después del homicidio, intervienen la línea de la hermana de Lorenzo Nichols. Sabíamos que muchos de los intermediarios
trataban con ella. Así que ese era un teléfono ideal para escuchas. Se comunicaba con Lorenzo Nichols y con unos 12 distribuidores con los que deseaba quedarse. Y también pasaba instrucciones o comentarios que escuchaba entre los traficantes a Lorenzo Nichols. Estaba en el medio de toda la organización y eso era perfecto. Le gustaba hablar. La hermana de Nichols piensa que alguien la espía. Cada día repetía que tenía intervenida su línea telefónica. No hable. Pero finalmente hablaba. A veces dejaba el teléfono descolgado, lo que era para nosotros una ventaja. La escuchábamos conversar con los que iban a recoger la droga. Mediante la escucha, el FBI intercepta una llamada clave entre Nichols y su hermana. Conversan sobre Pappy Mason. En una de las conversaciones, ella preguntó por qué Pappy Mason haría algo así, en clara referencia al asesinato de Byrne. Y Lorenzo le respondió que no tenía idea. Pappy Mason tenía reputación de violento y casi al final Lorenzo quería sacarlo de la organización, pero no lo hacía abiertamente porque estaba muy presionado por el control policial. Antes de esta escucha, todo indicaba que Nichols tenía algo que ver en todo esto, pero gracias a esa conversación y a las declaraciones de testigos que cooperaron, supimos que fue Howard Mason quien ordenó la ejecución del oficial de policía Byrne. Pappy Mason pensaba que la policía no lo respetaba, así que ordenó a sus secuaces que salieran a matar a cualquier policía. Nichols no estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrne, pero su organización crece y crece y le provee drogas a bandas callejeras muy peligrosas. Pudimos establecer por medio de las escuchas que Lorenzo Fat Cat Nichols se comunicaba con miembros claves de su conspiración. Cada semana o cada 15 días, un grupo de los suyos se reunía con él y recibía instrucciones directas de Nichols sobre cómo llevar adelante la organización. Los agentes colocaron un micrófono en la sala de visitas de Rikers Island. Intentaron escuchar lo que hablaban Lorenzo y sus secuaces. Pero desafortunadamente la calidad de sonido era muy mala. Los agentes y la policía siguieron adelante con el caso. Aprendimos sus métodos de distribución, aprendimos sus métodos para preparar la droga. Pudimos identificar algunas de las fuentes de dónde obtenía la droga, quién se comunicaba con quién y cómo lo hacían, cuál era el nivel de tráfico y como consecuencia quiénes eran sus clientes. Y eso nos permitió conocer las jerarquías dentro de la organización. Seguimos investigando sobre la base de las escuchas telefónicas. Pero las investigaciones son difíciles. La mayoría de los traficantes exitosos es astuta y conoce los métodos para recabar información. Los traficantes utilizan otras técnicas. Les pagan a personas para que hagan guardia en varias manzanas a la redonda por si aparecen las autoridades policiales en el área. Cuando los agentes reunieron la información suficiente con las escuchas, realizaron los arrestos. Si, por ejemplo, interceptamos una llamada sobre una transacción de drogas o sobre el transporte de drogas de un lugar determinado a otro lugar, puedo decir a los investigadores, desháganse de esa basura. A las 9 de la noche, solo en Discovery Channel. Tras 5 largos meses, los agentes se reúnen con el fiscal. Era hora de agregar algunos cargos contra ciertos sujetos para obligarlos a cooperar. Y también de obtener órdenes de allanamiento para secuestrar las armas, las drogas.
Martínez siente que tienen lo suficiente para ordenar el arresto y librar las órdenes de allanamiento. Debe saber cuándo es el momento indicado para cerrar un caso. Y el momento adecuado fue cuando lo hicimos, en agosto. El fiscal está de acuerdo. Es hora de acabar con la organización de Nichols. Tras 5 meses de investigación, el agente especial Richard Martínez planea una operación de arresto compleja y potencialmente peligrosa. El objetivo es desmantelar por completo la organización delictiva de Nichols. El jurado necesita 3 cosas para declararlo culpable, más allá de toda duda. 1. Quiere la declaración de alguien de adentro. Un secuaz que colabore. Como investigador, quiero entregar cintas de los que participan en la organización. Necesitan pruebas físicas. La operación de arresto se llevará a cabo en unos 20 lugares diferentes. Los agentes confían en obtener las pruebas necesarias en los allanamientos, armas, drogas y dinero. También tienen órdenes de arresto contra 38 miembros de la organización de Nichols. Esperan que algunos de ellos cooperen y les den información. Cuando el jurado vea a un colaborador, las conversaciones grabadas en las escuchas o con el consentimiento y las pruebas y todo ello coincide, hay un solo veredicto posible: culpable. Los agentes preparan las declaraciones juradas y coordinan a los 400 efectivos necesarios para la operación. Todos ellos conocen los riesgos. Hay riesgos en los allanamientos o arrestos, no se sabe cómo reaccionarán. Por eso se debe ir bien armado y equipado y con el personal suficiente para controlar la situación, para minimizar el riesgo potencial. Desde el 11 de agosto de 1988, las declaraciones juradas están listas. Se libraron las órdenes de allanamiento y de arresto. Los equipos están listos. Todo está en su lugar. Todos saben lo que harán. Saben a quién arrestarán. Saben a dónde ir. Y es hora de hacerlo. Varios de los objetivos son lugares muy peligrosos. En este caso desplegamos 3 brigadas SWAT en 3 de los lugares donde pensamos que hay mayores posibilidades de reacciones violentas. Los equipos caen sobre los lugares donde se almacenan y venden las drogas. En esta investigación nunca permitimos que se filtrara información, así que los acusados no tenían idea de nuestro plan. El grupo de arresto sorprende a la hermana de Nichols, quien reacciona con furia. Esta fue una investigación única, donde se involucraron a las madres de los principales sospechosos. La madre de Nichols se vio involucrada, la de Howard Mason también. Encontraron a la madre de Howard Mason con 1 kilo de crack y un arma de fuego en su residencia. Por toda la sección denominada Jamaica del Queens, arrestaron uno a uno a los miembros de la organización de Nichols y se recogieron pruebas contra ellos. En los allanamientos encontramos armas de fuego, una gran cantidad de material de embalaje, también una gran cantidad de crack y varios individuos con dinero en efectivo, y decomisamos todos esos elementos. Lorenzo Fat Cat Nichols y Howard Pappy Mason están en prisión con cargos por drogas en su contra que los mantendrá allí para siempre. Hacia la noche, fueron arrestadas 30 personas y se secuestraron 5 propiedades. La hermana de Nichols y otros de sus principales colaboradores deciden cooperar con la policía. Se destruyó a esta violenta y multimillonaria organización de drogas. Para Lorenzo Nichols
Fue el asesinato del oficial Edward Byrne lo que acabó con su imperio, un hecho con el que no tuvo nada que ver. Este caso desmanteló la organización de Nichols. Lo encontraron culpable y lo juzgaron. Los miembros acusados de esta organización tuvieron juicio y cárcel. En 1992, Lorenzo Nichols se declara culpable de ordenar el asesinato del oficial de libertad condicional, Brian Rooney. Más tarde ese mismo año, algo sorprendente sucede en relación a este caso. Arrestan a Randolph Lucas por otro cargo sin relación con el caso Rooney y confiesa su participación en el asesinato de Rooney. Declara que su hermano Eric era quien conducía el automóvil y que él mismo disparó contra Rooney. Los contrató uno de los socios de Nichols para que lastimaran a Rooney, pero entraron en pánico y lo asesinaron. Nadie sabe por qué Perry Bellamy dijo que estuvo en la escena del crimen esa noche y por qué dijo que vio cuando Howard Mason le disparaba a Rooney. La operación antidroga del NIPD y de la Fuerza de Lucha Antidroga, cuyo objetivo fueron los traficantes del distrito de Queens, tuvo sin lugar a dudas un efecto decisivo en la ciudad de Nueva York. Agente especial David Higgins. Estos casos en Nueva York fueron un claro mensaje. El crimen es mal negocio. Si te relacionas con el violento mundo del tráfico de drogas en la ciudad de Nueva York, tarde o temprano terminarás en juicio ante un tribunal federal. Creo que ese mensaje sonó fuerte en las calles, porque la tasa de delitos en Nueva York y en otras ciudades importantes de Estados Unidos cayó en forma significativa en los 90. Y creo que eso fue el resultado de estos éxitos policiales. El nombre de Brian Rooney aparece ahora en la placa conmemorativa de los oficiales de libertad condicional que perdieron la vida en cumplimiento del deber. Se creó una fundación con el nombre del oficial Edward Byrne. Su legado es la destrucción de toda una organización que amenazaba a los vecindarios que juraron proteger.